Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a vivir hoy una nueva jornada de esta escuela de oración diocesana en la que cada sábado nuestro arzobispo nos va adentrando en la oración de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, y en esta ocasión, como sabemos, hemos empezado en el capítulo 4 dedicado a la oración. La primera ponencia, la primera catequesis fue precisamente el día 15, día de Santa Teresa, maestra de oración, donde nos adentrábamos con aquellas palabras preciosas de Santa Teresita. Para mí la oración es un impulso del corazón. Seguro que ahí vamos a aterrizar hoy. Y comentaba don Francisco la oración como don de Dios, donde nos hacía descubrir con el pasaje de la Samaritana ese agua viva que necesitamos todos ir a beber, y para notar, para experimentar en nuestra vida como la oración, decía él, es la sed de Dios que se une a la sed del hombre y que culminará precisamente en la cruz con aquellas palabras de tengo sed de tu amor. Hoy don Francisco va a dar un paso más, nos va a presentar la oración como alianza. La sed de Dios y del hombre se unen en alianza. Así la oración cristiana será conectar con esa fuente de agua viva donde precisamente se hace alianza. La oración como alianza y la oración como comunión. Eso ahora le toca a él. Nos quedamos con don Francisco, nuestro arzobispo, que de una manera tan sencilla nos va a adentrar una vez más en la oración. Fíjense que es una escuela de oración donde se aprende a orar orando. ¿Qué mejor que en la presencia de Jesús sacramentado, aquí con Él Santísimo, escuchar la palabra de nuestro arzobispo? Nada más. Orar es siempre vivir en el asombro del amor de Dios. Probablemente quien no vive en ese asombro de ese tanto amor recibido, probablemente no entrará en profundidad en lo que es la oración. Por eso orar es vivir. Y quien no tiene vida de oración no tiene vida. O vive la vida en blanco y negro, no vive la vida en el color de la esperanza, en el color que se vive cuando uno se identifica con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso vamos en este momento a desgranar, como nos ha dicho muy bien en la presentación el delegado de espiritualidad, vamos como a comentar 4 números del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2562, 2563 y 2564, que habla de la oración como alianza, como encuentro. Recordad los matrimonios que me estáis viendo, los que os habéis recibido el sacramento del matrimonio, que se os entregó cuando recibisteis cuando vivisteis el sacramento del matrimonio, una alianza que es un pacto de amor. Tú eres para mí, como decía Santa Teresa, que mi amado es para mí, yo soy para mi amado. En el fondo es un pacto de amor. No habría oración si no hay alianza. Y después, el último punto que voy a comentar también es la oración como comunión, lo cual se va a atrever el Catecismo a decir una definición de la oración cristiana. ¿Qué es la oración cristiana? Ha empezado ya definiendo la oración cristiana con un texto precioso de Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotros dijimos también, junto con la definición de Santa Teresita del Niño Jesús, 2 definiciones más que no quedaron en el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque sí que está todo el espíritu y sí que está también de alguna manera reflejada, que es lo que define Santa Teresa de Jesús. Creo yo que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Así define Santa Teresa de Jesús la oración. Y Juan de la Cruz, otra cumbre de la mística, decía que la oración es olvido de lo creado, memoria del Creador,
atención a lo interior y estarse amando al amado. Mirad que todo esto lo podemos también aplicar de la oración, que siempre es personal, también a la oración litúrgica. Todo lo que yo voy a decir se puede explicar cuando rezamos en comunidades religiosas o en la parroquia o en los grupos. Todo se puede también tratar de vivir. Por eso vamos a entrar en la oración como alianza y la oración como comunión. Ese es el tema de hoy. Al final yo diré unos ingredientes que no pueden faltar en la oración cristiana, muy prácticos. ¿Qué no puede faltar en la oración cristiana? Porque hay muchas formas de orar, hay muchos métodos de oración, incluso hay oraciones, otro tipo de oración. Pero ¿cuál sería lo característico de la oración cristiana? Que, por cierto, tiene también que ser tan rica y tan llena de vida que podríamos decir que la oración cristiana llega a vivir, nos hace vivir en plenitud esa comunión con la Trinidad, esa comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Vamos entonces, en este esquema tan sencillo de hoy, la oración como alianza y la oración como comunión, para ver esos 3 puntos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica como alianza y después lo que dice el Catecismo como comunión, para después, si Dios quiere, caminando todos los sábados a las 6, empezaremos cómo se ha revelado la oración en el Antiguo Testamento, en la Escritura, la revelación de la oración como la llamada universal de la oración, que para mí este ha sido uno de los grandes descubrimientos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, el Magisterio de la Iglesia. Si el Concilio Vaticano II dijo que todos estamos llamados a la santidad, ahora que vamos a empezar el mes de noviembre dedicado a los santos y difuntos, el Catecismo de la Iglesia Católica se ha atrevido a decir que todos estamos llamados a la vida mística. Todos estamos llamados a la oración. No es que a la oración estén llamados unos cuantos, los monasterios, los conventos, la madre de familia, el padre trabajador, el joven que está metido en la universidad, la chica que está pasando momentos depresivos, aquel que se encuentra o que está pasando momentos difíciles. Todos estamos llamados a la oración. La oración no es el lujo de unos cuantos, sino hay de fondo una alianza, esa alianza que va a hablar, que es sobre todo y se vive en el bautismo. Todo bautizado está llamado a la santidad. Y yo me pregunto, que es la definición que ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿y se puede ser santo sin estar enamorado de Cristo? ¿Se puede ser santo sin oración? ¿Se puede ser santo sin tener los sentimientos del corazón de Jesús? Vamos al punto primero, la oración como alianza. En el número 2562 dice, ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, fijaros qué hermoso, que abierto también, porque hay muchas formas de orar, gestos, palabras, silencios, hay muchas formas de orar. El que ora es todo el hombre. También esto es, lo digo porque a veces da la sensación de que la oración cristiana no tiene todos los componentes que puede tener otro tipo de oraciones, y lo tiene todos, porque por Cristo, con Él y en Él está todo. En Cristo el Padre nos lo ha revelado todo, nos lo ha dicho todo. En la oración cristiana encontramos absolutamente todo, todo lo que el corazón humano puede buscar. Por eso cuando se habla de encontrar la paz, encontrar la alegría, la plenitud de la vida, todo eso está en la oración cristiana, sin lugar a dudas. Por lo tanto, el que ora es todo el hombre. Pero fijaros el matiz que va a decir. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia, cerca de 1000 veces, con el corazón. Lo cual enlazamos con la anterior reflexión. El corazón habla al corazón, que dice San Agustín. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Bellísimo este texto. ¿Os acordáis de lo que le pidió el Señor, Salomón al Señor? El Señor, viendo que Salomón había sido un rey según su corazón, ¿qué me pides? Pídeme lo que quieras, la salud, prestigio, que tus enemigos todos queden destrozados. Y le dice Salomón,
Señor, solo te pido un corazón que escuche, un corazón orante. Esto es, en principio, lo que significaría esencialmente esta oración como alianza, un encuentro. Por eso cuando rezamos, todos los que rezamos todos los días largamente, podemos estar un rato largo con el Señor, y que el día que dejemos de orar, dejamos de esperar, porque la oración es la respiración de la esperanza. Dime lo que oras y te diré lo que esperas. Dime lo que dejas de orar y te diré lo que dejas de esperar. Una persona que no tiene vida de oración probablemente hace tiempo que ha perdido la esperanza. Está clarísimo. Y una persona que tiene una profunda vida de oración tiene una profunda vida de esperanza. En el tiempo que estamos viviendo, la situación que nos está tocando vivir, pues es una situación en la cual, ¿cómo podemos recuperar la esperanza? Porque vemos mucho más telediario o tenemos unas páginas que nos confortan. La esperanza se recupera en el Dios de lo imposible, como creyó María. Para Dios nada hay imposible. Por lo tanto, tenemos que donde se realiza es en el hombre total. Es que esto es importante, porque a veces tenemos la sensación cuando presentamos la oración cristiana, hombre, la oración, otro tipo de oraciones, orientales, hinduistas, todo ese tipo de oraciones, los sufis, mire usted, todo eso lo tiene el cristianismo. Porque por Cristo, con Él y en Él está todo en Él. Y en estos sentidos es importantísimo descubrirlo. Pero donde se realiza es en el interior, en el corazón. Para mí, este curso que estamos haciendo de introducción y de profundización en la oración viene a todos los sectores de nuestra Iglesia a hacerles creer que si crecemos por dentro, serviremos por fuera a los pobres y a los que sufren. Si no, ni descubriremos lo que ha dicho el Papa Francisco, Fratelli Tutti. ¿Cómo vas a descubrir que todos somos hermanos y vivir como hermanos si no tenemos los sentimientos de su corazón? Qué difícil es crear fraternidad si no vivimos como hijos. No olvidéis nunca que un buen hijo siempre es un buen hermano y un buen hermano siempre es un buen hijo. Cuando uno no vive bien como hijo, tampoco vive bien como hermano. Y cuando uno no es mal hermano, también vive mal como hijo. Por tanto, es en el interior, ahí es donde se realiza esa alianza, ese pacto. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué bonito es cuando tú te levantas por la mañana y madrugas por el Señor a orar. Los monasterios de contemplativas que nos siguen, los cientos de religiosos, religiosas, tantas madres, padres, tantas familias que oran todos los días y que se levantan a orar con los laudes o a la tarde. Toda esa oración, en el fondo, es esto. En el fondo es, Señor, por ti madrugo. Mirad, no hay oración cristiana mientras que yo no me descubra que hay alguien que me espera. Que eso es lo esencialmente original del cristianismo, que es un encuentro de amistad, que dice Teresa de Jesús, que es un vivir con los sentimientos de Jesús, que es saber que no estás solo. Mirad, quien ha descubierto la oración y la Eucaristía no está solo nunca. Yo nunca me he sentido en mi vida solo, nunca. Esa soledad profunda del corazón no la he sentido. Puedo sentir soledades como lo sentimos todos, que a veces te quedas solo en el médico, te quedas solo ante un problema, no sabes a quién consultarlo, no quieres herir a nadie y entonces te sientes en esa cierta soledad que forma parte de la misma vida. Pero esa soledad profunda del corazón, decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. No me he sentido nunca solo. Esa profundidad, esa soledad que tanta gente te habla de angustia, de no sentir sentido a la vida, es un cristiano, está habitado. Por eso es importante esta primera clave, perdonad que insista mucho, cuando haces oración, cuando rezas, que sepas que hay alguien que te espera, que hay alguien que está contigo. Tú no te vas a encontrar con tu nada, ni con tu introspección, ni con tu, en el fondo, en un encuentro sin presencias. Eso sería muy peligroso. Yo cuando voy a orar me voy a encontrar con alguien que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si yo no estoy convencido que me espera alguien, yo voy a madrugar. ¿Para qué voy a madrugar? ¿Para encontrarme conmigo mismo? Pues puedo encontrarme a cualquier momento del día y no tengo por qué. Y además encontrarse con uno mismo ya es de por sí bastante decepcionante. Porque aunque vea mis luces y mis sombras, ¿quién me ayuda a cambiar? ¿Quién me da fuerzas?
¿Quién me ayuda a sostener mis pecados, mis miserias a veces? Es decir, ¿quién me ayuda a salir de mi propio egoísmo y de mi propio pecado? Por tanto, fundamentalmente es esto, es un encuentro la oración, un encuentro de alianza, un encuentro de alianza. Mirad lo que dice, y seguimos, en el 2563, y ahora va a explicar lo que es el corazón en la Biblia. Esto a mí me llega mucho porque yo fui lo primero que dije en mi primera comparecencia ante la gente cuando celebré la Eucaristía en el inicio de mi episcopado como arzobispo de Toledo. Yo quería vivir y quiero vivir con corazón, y quiero parroquias con corazón, y vida religiosa con corazón, y seminarios con corazón, y sacerdotes con vida con corazón, porque para mí eso es lo fundamental. Hoy tenemos todo muy claro, muchas cosas, muy claro. El tema es que no tenemos a veces esos sentimientos de Cristo, ese corazón. El corazón, dice el 2563, es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, a que recuerda a tantos místicos cristianos, adentrarse en la aventura de la vida. Eso es orar. Por eso la persona que ha descubierto la vida de oración y ha descubierto el gran descubrimiento de su vida, porque es una aventura, pero una aventura apasionante, donde vives en el asombro de tanto amor recibido y donde sabes que hay alguien que te espera siempre y te conforta en tu dolor y en tus problemas, ¿no? Donde yo me adentro es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por lo de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Esa famosa frase del hermano Roger de TC a los jóvenes. El joven es un corazón de deseo, pero todo ser humano es un corazón de deseo. Deseamos ser felices, deseamos plenitud, deseamos solidaridad, deseamos tantas cosas. Es un corazón de deseo, un corazón de deseo. Y aquí fijaros lo que viene a decir: es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. El Espíritu, eso que decía el famoso padre Rollo Marín, el gran desconocido. Y sin embargo no podemos orar, lo voy a decir yo después al final, sin el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros con gemidos inefables. Incluso el que dice, Abba Padre, Abba Papaíto. ¿Quién puede decir papaíto a Dios si no es por el Espíritu Santo? Si nuestras oraciones están llenas a veces de miedo, de temores, me va a recibir el Señor, me querrá el Señor como soy, Dios tiene que estar harto de mí, ¿no? Esa tentación la tuvo el hermano Rafael, el cual yo hice un estudio profundo durante unos años de mi vida. El hermano Rafael con el hermano Testelino se comprometió cuando en la guerra civil podían bombardear el monasterio de la Trapa de Dueñas, se comprometió a orar en la enfermería. Y en la enfermería no había ningún sitio donde hubiese la luz para que se pudiese orar, y así por la noche los aeroplanos que estaban por aquella zona no había problema de que pudieran bombardear el monasterio. Se comprometió y dicen que un día a estar una hora delante del sagrario. Y un día el hermano Testelino se dio cuenta de que no estaba el hermano Rafael en la hora que le tocaba y se fue a buscarlo. Y después de mucho tiempo, pensándoselo mucho porque no se podía entrar en las habitaciones de los monjes, él golpeó la estancia, la habitación, y le encontró rezando allí junto a la cama, ¿no? Y le dijo, hermano Rafael, ¿por qué no has estado delante del Señor en el sagrario? ¿Por qué no has orado? Es que he tenido como una tentación, le dijo al hermano Testelino. Y la tentación me decía, vete de aquí, Rafael, no te aguanto, no te soporto por más tiempo. Y el hermano Rafael, reflexionando sobre esto, dijo que había sido una tentación gravísima. Es la tentación más grave que puede sufrir el corazón humano en la oración. Pensar que Dios no te quiere como eres, que Dios no te acepta incondicionalmente, pensar que Dios nos aguanta. Eso es una tentación tremenda, porque para Dios soy único, soy precioso para Dios, mi vida es preciosa para el Señor. Dios no puede rechazar aquello que ha creado de un modo tan admirable y ha redimido más admirablemente aún, como dice una oración colecta.
Por lo tanto, y aquí va a decir ahora las 4 claves hermosísimas de lo que es el lugar donde se realiza esa alianza y donde se realiza esa comunión, que es el corazón. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica 4 aspectos del corazón que son de una rabiosa actualidad. Esto podríamos decir que es un tratado de psicología actual. Primero, el corazón es el lugar de la decisión, Es en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas, primero de la decisión, lugar de la verdad. El corazón no puede vivir en la mentira, enferma, no puede vivir en la mentira, no puede vivir mintiéndose y mintiendo, de la verdad. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte, es el lugar del encuentro. He encontrado un tesoro, dicen los jóvenes, el que siempre he buscado, y lo llevo tan dentro de mí que nunca lo perderé. Y también es el lugar de la relación, es el lugar de la alianza. Fijaros qué 4 claves más hermosas te va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el lugar donde se realiza esta alianza, esta oración, este encuentro, esta comunión. El corazón, que es lugar de decisión, de verdad, de encuentro y de relación. No puede decir cosas más bonitas, ¿no? Por eso acaba diciendo en el 2564, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, en Cristo. Por eso decía, a mí me encanta Santa Teresa de Jesús, pero me encanta el hermano Rafael y todos los místicos cristianos, porque incluso en la cumbre más alta de la oración, de la mística, nunca desaparece la humanidad de Cristo como lugar de encuentro. Cristianismo en su oración no tiene ni un ápice de panteísmo, que a veces puede dar lugar a otras oraciones. Es decir, que da la sensación de que se funde uno en cierta manera con la divinidad, pero ni se sabe quién soy yo ni quién es. No. Cristianismo, en la altura más grande mística, hay un encuentro de corazón a corazón, de persona a persona. Santa Teresa nunca deja de explicar la humanidad. Ella vive en un contexto un poco peligroso de aquella época, como todas, de iluminismos, de alumbrados, de tantos y tantos que a veces se creen que tienen. Y entonces Santa Teresa de Jesús es muy seria en eso. Pero todos los místicos cristianos, yo nunca jamás dejaré de ser yo en mi abrazo con el Señor. Y el Señor nunca dejará de ser Él en la Trinidad. Es una relación, un encuentro de persona a persona, de corazón a corazón, de tú a tú. Y se parece un poco con un abrazo. Cuando yo doy un abrazo a un amigo, a una amistad, a una persona que quiero, en ese abrazo no se pierde ninguno su identidad. Ese abrazo es sencillamente ese encuentro de alianza y de amor. Ese encuentro de alianza y de amor. Por eso dice el 1564, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Me invitaron una vez a un plató en Radio Nacional de España hace muchos años. Vamos, no tanto, yo no era entonces obispo. Pensaban que podía ser un especialista en espiritualidad y me invitaron a aquel plató. Y había de todo. Había una persona que era especialista en espiritualidad hinduista, había de espiritualidad musulmana, había de todo tipo, había también de... Y recuerdo que yo dije en aquel plató como las 4 claves de la oración cristiana que está recogido en este tema de alianza y comunión. Porque yo veía qué es la oración cristiana y algunos, la oración en general, pues parecía que era una especie de planteamiento casi narcisista. Casi narcisista. Yo veía la oración a sentirme bien, pero eso no es el amor. A veces el amor no te sientes tan bien cuando estás entregando la vida con tu hijo enfermo o con la persona que está a tu lado y que lo está pasando mal. Decir, ¿qué significa eso de...? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no admites en tu vida el misterio del dolor y de la cruz, que es patrimonio de la humanidad. Dime quién no sufre. Por favor.
Entonces, el planteamiento que se hacía a veces de la oración, había también un psicólogo transcensional o transpersonal. Bueno, allí estuvimos en aquel plató de Radio Nacional, muchísimos hablando de este tema. Y yo dije las 4 claves de la oración cristiana, porque me parecía que no se recogía a veces. Pues la oración cristiana no es mirarte el ombligo. No es que tú vas a la oración a sentirte bien solo. Es verdad que te sentirás muy bien con el Señor. Y es verdad que encontrarás la verdadera felicidad, pero se te dará por añadidura. Es como si tú vas a ver a tu amiga más íntima y vas porque te pone un café muy bueno. Bien, pues está bien que te ponga el café bueno, con unas pastas, pero tú vas por la amistad y por el amor que tienes a esa persona que quieres. Lo demás se te dará por añadidura, ¿no? Como tú quieres a tu hijo porque es tu hijo. Si además es guapo, listo y bueno, pues mira, mejor todavía. Pero lo querrás siempre, como nos quiere Dios a cada uno de nosotros. Entonces, todos hablaban de ese planteamiento. Y yo dije las 4 claves que repito mucho. Mirad, la oración es cristiana, que lo va a decir después del catecismo. Estamos ya en la última parte de la charla y lo va a explicar muy bien. Se va a atrever a decir el catecismo de la Iglesia Católica una definición, el propio catecismo, que es magisterio de la Iglesia, firmado por el Papa Juan Pablo II, Papa Santo, que acabamos de celebrar hace unos días su santo, su fiesta, donde celebramos la fiesta litúrgica de este gran santo de nuestro tiempo. Entonces se define, pero yo dije aquí en aquel encuentro 4 claves de la oración cristiana. No la olvidéis nunca porque es muy sencilla. Muy sencilla. Primero, la oración cristiana siempre trinitaria. Trinitaria, no deísta. Deísta significa solamente Dios, un Dios general, energía. Es trinitaria. Como empezamos la misa, como empezamos todo lo que la Iglesia hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber una oración que no sea trinitaria. ¿Por qué? Porque nuestra fe es en la Trinidad. Nos ha revelado el amor del Padre Jesucristo y nos da el Espíritu Santo, como nos recuerda, por ejemplo, todo el año litúrgico. Dentro de poco vamos a comenzar ya pronto el Adviento, terminando este año litúrgico. Nos está presentando la Iglesia precisamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe una oración, ni existe nada en la Iglesia que no sea en la Trinidad. Segundo, cristocéntrica. Es en la Trinidad, pero el centro es Cristo, por Cristo, con Él y en Él. El centro de nuestra vida espiritual es Cristo. Por eso dicen los padres de la Iglesia que cuando uno ha conocido a Jesucristo, realmente Cristo lo es todo. Y San Ignacio en sus ejercicios espirituales, en la segunda semana va a decir, ¿cuál es la clave de la vida cristiana? Contigo, Señor, y como tú. Esto es la oración cristiana. Contigo, Señor, y como tú, por Cristo, con Él y en Él. Por lo tanto, trinitaria, la oración cristiana. Segundo, además de trinitaria, la oración cristiana es siempre, y tiene que ser así, es oración es en Cristo, cristocéntrica, no solo cristológica, sino cristocéntrica, es decir, no solo desde Cristo, sino el centro es Cristo. Es a través de Cristo que nos acercamos al Padre y el que nos da el Espíritu Santo. Tercero, no existe ninguna oración cristiana que no sea eclesial, en la Iglesia, litúrgica, comunitaria. No oramos sencillamente solo para desentendernos de la humanidad. Cuando yo llamo a Dios Padre, Abba, Él siempre me responde, ¿dónde están tus hermanos? ¿No? O sea, no existe una oración cristiana que no tenga esa dimensión de familia, de iglesia. Me preocupan todas las realidades de la Iglesia, todo el mundo me preocupa. Me siento, cuando rezo, miembro de toda la familia de los cristianos, de los bautizados de la Iglesia. Ustedes no se han parado en esa meditación, en ese himno tan bonito de los laudes, que a mí me encanta, cuando dice, vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no, de la gente no. Porque allí donde va un cristiano lleva toda la Iglesia en su corazón. Y dice incluso nosotros, cuando está diciendo yo, pero está diciendo nosotros, incluso cuando está diciendo yo.
Esto también es importante para nuestra vida de oración, muy importante. Y la última parte es que la oración cristiana siempre te lleva a ser buena noticia para los que sufren. Nunca se queda en ti. Lo que tú has recibido lo das a tu familia, a tus hijos. Por eso los que más se benefician de tu vida de oración son los que tienes alrededor. Y los que más se perjudican cuando tú te alejas de Dios son precisamente los que más quieres. Porque cuando tú estás en Dios tienes más caridad y tienes más entrega y tienes más generosidad. Por eso es tan importante animar a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a que hagan oración. Porque cuanto más cerca estén de Dios, a nuestros párrocos también en las parroquias, a nuestras comunidades religiosas, a nuestras personas, a veces que tenemos que son difíciles. Reza más, porque todos nos beneficiamos de tu trato con Dios y todos nos beneficiamos de que tú estés muy cerca del Señor. Por lo tanto, aquí está. No puede haber oración cristiana. Recordad siempre esos 4 puntos tan sencillos. Trinidad, cristocéntrico, Cristo al centro, eclesial, litúrgica, comunitaria y pobres o sufrientes. El Catecismo de la Iglesia Católica habla también de los sufrientes. Si no hay estos 4 elementos, no hay oración cristiana. Una oración cristiana que sea de cualquier manera. Por eso, la suerte que tenemos, lo que tenemos 2 adoraciones perpetuas en la ciudad y otras cuantas tantas en la diócesis, tenemos bastantes capillas de adoración perpetua. Es que eso está ahí. Cuando uno adora al Santísimo, está con el Señor, eso es fuente de renovación y es trinitaria. Porque Jesucristo en la Eucaristía nos está hablando del Padre. Tanto amó Dios al mundo, el Padre al mundo, que le entregó a su propio Hijo. Y nos está dando el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Porque siempre que oramos se nos infunde la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero no olvidéis también eso, una oración que no te lleva a ser mejor iglesia, a vivir más la comunión con la iglesia, a vivir más en familia, a ser más parroquial, a ser más de tu comunidad. Pues tampoco tiene muchos elementos. Dios no te puede separar de los hermanos. No te puede separar de los hermanos. ¿Cómo te va a separar una oración de los hermanos? Que te haces tú autorreferencial, como dice el Papa Francisco, que te consideras el ombligo del mundo y el único santo y que desprecias a los hermanos. No despreció jamás a nadie, dice la Escritura. Jesús jamás despreció a nadie. Y sobre todo el servicio a los sufrientes y a los pobres es fundamental en la oración cristiana. Vamos ya en la recta final. La oración como comunión, que es el último punto antes de entrar el próximo sábado, si Dios quiere, en cómo aparece la oración en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Como hemos dicho, tenemos mucho tiempo, todo el año estaremos reflexionando de introducción a la oración y también de profundización en la oración, y tendremos además de este año otro año más, 2 años de este curso completo de iniciación y profundización, si Dios quiere, en la oración. La oración como comunión. Dice, en la Nueva Alianza, en número 2565, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Otra vez la Trinidad. Pues claro, si es que se va a repetir muchas de las cosas, ¿no? Por lo tanto, es bonito que la oración te ayuda a vivir como hijo y como hermano. La oración te ayuda a vivir como hijo de Dios y como hermano. Como hijo de Dios y como hermano. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero, San Gregorio. Y así la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Estamos recomendando durante todos estos encuentros de oración, todos esta catequesis de oración o charlas sobre la oración, este curso de la Delegación de Espiritualidad para profundizar en la oración cristiana, y estamos diciendo algo que es verdad, estamos recomendando muchos libros. En estos días constantemente, y los que os habéis matriculado os haremos llegar también un material. Yo di un curso en la Universidad Pontificia de Salamanca, un curso de la cátedra de uno de los de allí de Salamanca,
y me expliqué un poco la contemplación, un poco, ¿no?, de un curso sobre la contemplación, me acuerdo, en la Pontificia de Salamanca. Y bueno, pues yo eso vamos a mandarlo, esos apuntes que yo los vamos a ir poco a poco enviando a cada uno de los que nos lo vayáis pidiendo. Pero es importante descubrir esto, descubrir la oración y descubrirlo como un planteamiento de estar habitualmente en la presencia del Señor. Y uno de los libros que más ha hablado de esta realidad son los de Jean Lafrance, que yo recomendé y vamos a ir recomendando, como Carlo Carretto, actuales, o clásicos como Teresa, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola. Pero es importante que la oración te lleva a vivir en la presencia de Dios. Por eso decía Jean Lafrance, en La oración del corazón, un libro hermoso, decía él que la oración se inicia con una presencia, se vive en una presencia y se culmina en una presencia. Es lo que tantas veces ha hablado de vivir en la presencia de Dios. Pues eso se realiza a través de la oración. Quien no tiene vida de oración, es muy difícil que descubra la presencia de Dios en su vida. Para mí la oración es como, ¿habéis visto cuando conectas la radio y estás dando vueltas hasta que tienes y sintonizas con la sintonía que tú querías escuchar? Que empiezas pero al final acabas sintonizando. Eso es la oración, sintonizar. Pero luego esa sintonía, pues, como pasa con la radio, lo puedes poner en el cuarto de baño, si estás duchando, estás lavándote, lo puedes escuchar en la calle, puedes ir por la calle y te pones los cascos. Puedes estar escuchando en muchos momentos. Por eso toda oración se inicia con una presencia, dice Jean Lafrance, se vive en una presencia, se culmina en una presencia. Vivir en esa presencia de Dios. A la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo, va a salir muchas veces esta clave, el que posibilita nuestra relación con Dios en la oración cristiana es el bautismo. Nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Hace no mucho tiempo recibía yo la carta de un niño que me pedía, muy pequeño todavía, pero ya, que estaba deseando hacer su primera comunión y que si no podía adelantársele la primera comunión, era su carta, escrita por él, porque él tenía una gran relación con Jesús y me la contaba, una gran relación con Jesús. Pues él dice que se emocionaba cuando entraba en una capilla, por ejemplo, a orar con sus padres, que por las noches no podía acostarse si no le rezaba a Jesús y que él sentía que Jesús le daba un abrazo y que él estaba, cuando veía que sus padres se acercaban a comulgar, él deseaba recibir a Jesús. Y yo pensaba en esta gracia del bautismo. Es verdad, nosotros no sabemos la sintonía que tiene Dios con los niños, con los jóvenes, con tantas personas, ¿no? Hay como una especie de complicidad en el corazón, una especie de complicidad del corazón. Y culmina este cuarto punto, ya termino, donde dice: la oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Definición preciosa de lo que es la oración. Qué definición más bonita, y esta es del Catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo a repetirlo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Por eso, sin desarrollarlo, yo voy a decir, ya terminando, para dar lugar al testimonio, los ingredientes que no pueden faltar en la oración cristiana y que se han ido repitiendo, pero que en algún momento de este curso largo, en que vamos a tener, si Dios quiere, explicando la oración cristiana, yo voy a repetir. ¿Qué no puede faltar en la oración cristiana? Ingredientes esenciales en la oración cristiana. Hablando con un ejemplo, si queréis, un poco vulgar, pero muy clarito, los ingredientes para hacer una paella. Todos sabemos que si no hay arroz, o no hay aceite, o no hay azafrán, o no hay marisco, o no hay productos de la huerta, pues no se puede hacer una paella como Dios manda.
¿Cuáles serían los ingredientes? Y con esto termino, ya sí que termino, para dar lugar y paso al testimonio. No puede faltar en la oración cristiana caer en la cuenta de la presencia de Dios, donde quiera que la haga. Si la hago en mi habitación, si la hago en la capilla, caer en la cuenta de la presencia de Dios. Va a poner el Catecismo de la Iglesia Católica el ejemplo de aquel campesino en Ars, que iba a la oración, se ponía en el primer banco y le decía al párroco: ¿tú cómo rezas? Y él decía: yo le miro y él me mira. No hay oración cristiana ni inicio de oración cristiana si no caemos en la cuenta de la presencia de Dios. Segundo, si no invocamos al Espíritu Santo. ¿Puede haber una oración sin el Espíritu Santo? No puede haberla. Señor y dador de vida, el Espíritu Santo ora en nosotros. Por lo tanto, hay que invocar al Espíritu Santo. No cansarse nunca de invocar al Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Y luego vienen 4 puntos que tampoco pueden faltar esencialmente en la oración cristiana, que son la lectio divina, leer la palabra, lectio divina, meditarla. No puede haber oración cristiana si no meditamos esa palabra de Dios. Si no la oramos, que es el diálogo en esa alianza de amor que hemos visto, esa comunión, y si no contemplamos a Cristo. Y por último, no hay oración cristiana si no hay acción de gracias. La misma Eucaristía se llama acción de gracias. Si no hay una actitud de perdón y de humildad, como los salmos hoy, y tantos momentos de nuestra vida rezamos salmos que nos hablan de ese perdón. Recordad, por ejemplo, el Salmo 50 del rey David: pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Después de petición, que aparece muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración de petición. Tenemos que pedir. A mí cuando a veces me dice una persona: yo no pido nada a Dios, digo: pues eres un rico. Los ricos nunca piden, los pobres siempre pedimos. Hay que pedir a Dios. ¿Cómo lo voy a pedir yo por la salud, por los problemas de la gente, por la humanidad, por la paz? ¿Cómo lo voy a pedir yo por mi hijo que está pasando un momento difícil, por esta que me ha dicho que se está muriendo su madre? ¿Cómo lo voy a pedir yo? Hay que pedir por todo. No, yo no pido nada, porque yo, pues mire usted, si usted no pide nada, se presenta delante de Dios como rico. No conozco ningún rico que pida nada. Los ricos, ¿para qué van a pedir si lo tienen todo? Solo pedimos los pobres, los necesitados. Sí, pero es que Dios lo sabe todo. Sí, pero no lo sabe por ti. Claro que Dios lo sabe todo, pero no lo sabe por ti. Y por último, aterrizar en la vida con María, nuestra Madre. No hay vida de oración si no se aterriza en la vida. Mirad, ¿cuál es la prueba de algodón de que yo rezo? La prueba de algodón de que hago oración. Si lo vivo en el servicio a los hermanos y si vivo la caridad. Si no, ¿cómo sé yo que mi oración es buena? O sea, ¿tienes oración y no eres capaz de amar a los que están a tu lado, a las personas, de entregar tu vida, evangelizar? Bueno, pues ahí están todos los puntos. Los recordamos en la oración hoy como alianza y como comunión. No hay oración cristiana, recordadlo, para que luego lo podáis meditar. Y esta sería la pregunta: si estáis en grupos, si estáis reuniendo o si la comunidad se reúne. No hay oración cristiana, y lo podéis dialogar, sin presencia de Dios, caer en la cuenta de la presencia. No hay oración cristiana sin Espíritu Santo. No hay oración cristiana sin lección divina, sin meditación, sin oración y sin contemplación. Y no hay oración cristiana, lo que reflejan los salmos, sin acción de gracias, sin perdón, sin petición y sin aterrizaje en la vida. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado
es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré. Y todo, si recordamos, nace de ese encuentro junto al pozo. Dame de beber, te voy a dar un agua que para qué. De ese encuentro, de esa mutua sed, nace el enamoramiento. Y nos dirá San Juan: si me amas, si guardas mi palabra, mi Padre te amará, yo te amaré y vendremos a ti y haremos morada en ti. Y ahí en tu corazón, como nos ha dicho don Francisco, están todos, está la Iglesia entera, y por eso nuestra oración es universal. Y hoy nos va a dar su testimonio la Madre Olga María del Redentor, carmelita samaritana del Corazón de Jesús. Solo deciros que ella un día profesó, es natural de Baracaldo, y en un momento dado, junto a su comunidad, deciden trasladarse a Valladolid. Yo estoy seguro de que lo cuente ella, porque su testimonio, que cuando se encontrase allí con ese Cristo de los brazos abiertos, acogedor en aquel santuario, no tuvo otra que decir: quiero conocerte más, me voy a consagrar a ti. Y por eso será el traslado que están haciendo de carmelita descalza a carmelita samaritana. Escuchamos el testimonio de la Madre Olga. Bueno, pues ante todo soy hija de Santa Teresa, y en una escuela de oración en la que se me pide un testimonio, yo no puedo hablar de otra cosa sino de ella, de esta madre que me ha ido enseñando en todos estos años que llevo vividos como hija suya, primero como carmelita descalza y ahora como carmelita samaritana del Corazón de Jesús. Para mí fue una alegría, y nunca lo he visto como una casualidad, el hecho de que don Francisco iniciara este curso de oración un 15 de octubre y lo pusiera bajo el cuidado y la protección de la Santa Madre. Y para hablar de oración y para hablar de lo que es la oración en la vida y lo que ha sido en mi vida, yo me agarro a lo que ella nos enseña, ¿no? Y a la definición más preciosa que yo he oído nunca de oración, que nos la da ella en el libro de la vida, en el capítulo 8, y nos dice así: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué es la oración? Pues Santa Teresa nos sorprende con una definición única y muy inesperada en la pluma de una mujer que
a mí me identifica, por un lado porque soy hija suya y segundo porque mi vida en muchas cosas, salvando siempre la distancia inmensa, ¿no?, de la santidad de ella a la pobreza mía, pero en muchas cosas me siento igual a ella, en el sentido de que soy mujer, de que soy una mujer pobre que no tiene nada más que a Cristo, ¿no? Yo no soy teóloga, yo no soy filósofa, yo no tengo estudios, sino que soy simplemente una mujer que ora porque está enamorada de alguien y ese alguien la ha llamado a su servicio, ¿no?, a compartir la vida con él. Y al final eso es lo que Santa Teresa nos ha enseñado a sus hijas, ¿no?, que el tesoro es Cristo y la mayor riqueza, el mayor regalo que recibimos del Espíritu Santo es esa experiencia de Jesús. O sea, Jesús es todo y fuera de Jesús pues no hay nada más. De hecho, ella nos lo dice, solo Dios basta, ¿no? Y cuando ella define la oración de esta manera única y original, pues es porque oramos de esta manera. Ella ora de esta manera y nos enseña a nosotras, a sus hijas, a orar de esta manera y nos impulsa a que enseñemos al pueblo de Dios a orar de esta manera. ¿Y en qué consiste la oración? Pues lo primero de todo es un poco lo que decía también antes don Francisco. La oración cristiana es cosa de dos. No es algo perdido en la inmensidad de un Dios indefinible y tampoco es algo que me deja en un raquitismo personal proyectado hacia mí mismo, yo mime conmigo, ¿no? Sino que la oración cristiana supone siempre una relación con alguien, una reciprocidad, un vivir con Jesús y compartir con Él las cosas más cotidianas, porque a la oración llevamos la vida, no vamos a llevar cuestiones súper trascendentales, a veces sí, pero normalmente a la oración llevamos lo que nos sucede todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra vida de familia, en nuestro colegio, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad religiosa, en nuestra parroquia, lo que tenemos entre manos cada día. La preocupación, el afán de cada día es lo que llevamos a la oración y lo vivimos con Jesús, lo compartimos con Él, lo comentamos con Él o a lo mejor simplemente uno no está en condiciones de hablar, se lo dejamos ahí y sin palabras Él lo acoge, lo mira, lo hace suyo, lo acaricia, lo suaviza porque hay cosas que se nos pueden hacer duras, arduas, difíciles en el día a día y Él con su presencia, con su sola presencia, muchas veces las palabras estorban, suaviza todo eso, sobre todo eso que nos resulta espinoso y doloroso y nos lo devuelve suavizado para que lo abracemos. No vamos a la oración para que Dios se haga a nuestro modo y cambie las cosas del día a día a nuestro modo, según nuestro parecer y nuestro criterio, según lo que queremos, sino que vamos sobre todo para que Él, con su amor, con sus actitudes, desde su corazón nos enseñe a vivir, a abrazar la vida como va viniendo, a amar a las personas como son. Y todo esto nos lo tiene que hacer Él porque nosotros no podemos. A la oración vamos sobre todo a que Él nos enseñe cómo se ama, cómo se entrega la vida y sobre todo vamos a conformar nuestro corazón con el suyo, no a que Él cambie las cosas a nuestro modo y según nuestro capricho. Yo le voy a pedir a Dios que me quite esta enfermedad. Podemos pedírselo, desde luego que sí, pero el objetivo principal de la oración no tiene que ser pedirle a Dios que nos quite la enfermedad, sino que prepare nuestro corazón y lo vaya transformando por dentro para abrazar esa enfermedad y sacar de ahí el mayor bien y el mayor amor posible, porque en la vida todo puede ser transformado en amor. Cualquier situación, por difícil o penosa que sea, puede ser transformada en amor. Y esa transformación la logramos en la oración con el corazón de Cristo. Por eso es lo que nos dice la Santa, ¿no? Estando muchas veces
tratando a solas, en amistad, en reciprocidad, como alguien íntimo y cercano, que este es Jesús, y sabiendo que este con el que tratamos nos ama, es quien más nos ama y a quien más le importa todo lo nuestro. Bien, pues Él nos ha dicho, esto es evangélico, es palabra del Señor, no es un invento de la Santa Madre. Él nos lo ha dicho: a vosotros yo no os he llamado siervos, os he llamado amigos. Y cuando alguien ofrece a otros su amistad, está comprometiendo su vida y su intimidad. Y eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros, ¿no? Y lo que hace y quiere hacer con todo el mundo. Jesús es el que continuamente ofrece su corazón y ofrece su amistad. No quiere que seamos sus siervos. Es cierto que es Dios y debe de ser amado y adorado como Dios, pero en su relación íntima y estrecha con cada uno de nosotros quiere ser amigo, porque Él lo ha dicho, no es algo que nos imaginemos. A vosotros os llamo amigos, a mis íntimos os llamo amigos y os doy lo más que tengo, que es abrir el corazón y enseñaros cómo es Dios por dentro. Esta escuela es la de la oración. ¿Para qué nos sirve la oración? Para conformar nuestro corazón con Jesús, para que vaya haciendo de nosotros, que estamos bautizados, Jesús. O sea, que Jesús sea cada vez más real en nuestra vida, que cada vez en mi vida haya más Jesús y menos yo. Y esa es la vocación de todo cristiano y esa es la santidad, que la gracia de nuestro bautismo llegue a su desarrollo pleno y seamos de verdad santos, ¿no? Como Jesús. O sea, Jesús es el Hijo amado en el que el Padre se complace y es el modelo de toda santidad. Y todo el objeto y el objetivo de nuestra vida cristiana es configurarnos con Jesús, ser Jesús. Esto se logra por la oración. Y esto es lo que Santa Teresa nos dice, que estando muchas veces a solas, tratando con Él como con un amigo, nos vamos compenetrando más y más con Él, vamos conociendo a este amigo, vamos comprendiendo sus sentimientos, sus actitudes y nos va a ir cambiando la vida. Entonces, el fin de la oración, la finalidad es cambiar nuestra vida. De hecho, todo el libro de la vida de Santa Teresa no es otra cosa, sin ella saberlo lo logró así, sin pretenderlo, que una tesis que demuestra el valor transformante de la oración, cómo la oración transforma a las personas por esa intimidad, por ese trato continuado con Jesús, como si dijéramos nos vamos contagiando de Él y vamos matando al hombre viejo y dando lugar a una humanidad nueva según Dios, ¿no? Y bueno, pues creo que este es el apostolado más eficaz que se puede realizar, el llevar a las personas a una vida de intimidad con Jesucristo. Yo el día que comprendí, ya llevaba 13 años consagrada a Dios y siendo monja, carmelita descalza, y de pronto, en un momento dado, recibí una gracia que nunca olvidaré y transformó mi vida, que fue, esto que voy a decir parece una perogrullada, pero es que en ese momento lo comprendí, lo vi con luz de Dios, no humana, sino luz de Dios, y me transformó totalmente. Comprendí que Jesucristo, aquel a quien yo pertenecía por mi consagración, tenía un corazón humano, sensible, vulnerable, ansioso de mí y de mi intimidad, sobre el cual mi correspondencia o mi no correspondencia a su deseo de amistad pesaba y afectaba. Porque la amistad es eso, la amistad compromete la vida y Jesús compromete su vida y su corazón cuando nos llama a cada uno a ser amigos, ¿no? Y bueno, cuando uno vive, como dice Santa Teresa, ese trato de amistad, Jesucristo llega a convertirse. Yo leí una vez esta definición que da San Ignacio de Antioquía y me pareció preciosa, en la vida inseparable de uno. Jesucristo es tu vida inseparable, aquel sin el cual ya no vives. Y esto es lo que puedo decir. Muchas gracias. Pues mirando
a ese Cristo vivo en la Eucaristía nos despedimos hasta el próximo, dentro de una semana, a las 6 de la tarde, donde vamos a seguir con este testimonio tan hermoso que nos ha dejado la hermana. Vamos a seguir profundizando y, sobre todo, aprendiendo a orar orando. Esa es la clave de nuestra vida de oración y esta es la clave de esta escuela diocesana de espiritualidad, esta escuela de oración que no tiene más que misión, como misión, enseñar y profundizar en esa vida de oración con la convicción de que estamos dando alma, espíritu, corazón a nuestra vida, a nuestra evangelización, a la vida de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Quien deja de orar, deja de esperar. Pues vamos a seguir contemplando a este Cristo y hasta dentro de una semana que nos volveremos, si Dios quiere, a seguir profundizando en la oración a las 6 de la tarde en nuestro canal diocesano en YouTube y también en Radio Santa María.